Buenas noches y bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche. Queremos hablar sobre contención de gastos, sobre esas medidas que ha anunciado el Ejecutivo ante la certeza de que sus ingresos serán menores de lo previsto para el año 2015. Nos acompañan el viceministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, a quien le damos la bienvenida, y nos acompaña también el exministro de Finanzas, Edgar Balcells. A ambos, gracias por estar con nosotros. Viceministro Martínez, se había hablado también de la posibilidad de que en vez de contención del gasto, el gobierno impulsara, por ejemplo, otros impuestos como el aumento del IVA. Es decir, ¿en qué quedó esa idea? Bueno, buenas noches. Primero, bienvenido. Agradecerles por la invitación. Se estuvo revisando y se continúa haciendo un análisis de los impuestos, pero como este es un tema bastante complicado, entonces lo que el Ejecutivo ha hecho y a través del Ministerio de Finanzas es empezar con circulares de contención del gasto, ¿verdad? Ya hay dos, una que emite el Ministerio de Finanzas y otra que sale de la Presidencia de la República, y el objetivo pues es contener aquellos gastos que no son prioritarios y que no dañan el funcionamiento de las instituciones. Ahora, en esas medidas de contención del gasto se incluyen estos 1.589 millones que se habían asignado al Ministerio de Comunicaciones sin destino específico. Bueno, la asignación son 1.965 millones los que están en una entidad que se llama Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, y están como un aporte al CIF, ¿verdad? Así quedó la línea en el decreto. Lo que pasa es de que sí están incluidos ahí. Lo que el Ministerio de Finanzas pretende con estos acuerdos o circulares de contenciones, desde estos primeros meses, ir ajustando el gasto. Pero lo que nos está diciendo es que no se recorta en ese rubro que se coloca en obligaciones del Estado. No, es que no hay ningún recorte a las asignaciones de las instituciones, sino es un ajuste vía asignaciones mensuales de gasto a cada una de las instituciones. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque no se está sacando, por ejemplo, un acuerdo gubernativo donde se diga, mire, se le disminuye su presupuesto en tantos millones, sino es vía la asignación de gasto. Pero de hecho sí se le está asignando menos cada mes de lo que se preveía a cada institución. Bueno, y aún, digamos, ahora con la restitución de los certificados de disponibilidad financiera. Bueno, primero contarles, tenemos un presupuesto más grande, van 70.600 millones. Entonces, por ejemplo, al 15 de marzo, la ejecución del 2015 es un 16.3%. El año pasado, a la misma fecha, la ejecución era de un 13%. Se ha asignado más gasto, pero esto principalmente en el Ministerio de Educación, ¿va? Porque ya los maestros tienen un aumento acumulado del casi el 12%. Entonces, esto hace que la planilla de educación sea más grande. Entonces, hay más gasto y también hay una proyección de ingresos más elevada. Entonces, lo que Finanzas está haciendo es ir asignando gasto mensual en función de lo que se estima recaudar. No sobrepasar eso, porque si no, estaríamos generando desde ahorita un desequilibrio. Don Edgar Balcells, ¿cómo explicar esta contención del gasto? ¿Cómo explicárselo a una persona que no entiende absolutamente nada de finanzas públicas? Bueno, tal como lo dice el viceministro, hay unas asignaciones generales que no se está alterando en términos de la estructura del gasto, pero sí el mensaje de la presidencia, y es un mensaje también que ya lo había dado el ministro de Finanzas, es que se tratará de tener una política de mayor austeridad en una serie de gastos que también es bastante tradicional, los criterios de austeridad, por ejemplo, los temas de viáticos, los temas de viajes al exterior, etcétera, que es algo muy común en el Estado. Ahora, pero, y que va pero acorde... eso no es una proporción muy grande, pues, como va para... No, o sea, ese es el mensaje que yo quisiera dar. Esos son temas, tal vez lo más interesante que incluso habló hoy el presidente es ponerle un freno a los pactos colectivos. Pero es ya cuando se tienen dos grandes pactos colectivos que, como dijo el viceministro, incluso imagínense ustedes el impacto que está teniendo solo el ramo de educación, que es un
impacto de un 12% adicional en términos de gasto. Pero Edgar, lo que nos están diciendo en realidad es que no van a negociarse, no van a suscribirse nuevos pactos colectivos, pero todos los que traemos, que ya son compromisos de Estado, que en términos generales son ley, esos se van a tener que cumplir, incluido el aumento para los maestros. Sí, no, ese ya está en vigencia porque desde 2013 está en vigor. Ahora, Edgar, usted habló de 2 pactos colectivos. ¿Cuál es el otro? ¿El de salud? El de los trabajadores de salud. Recordemos que incluso el día de antier hubo una nueva marcha de los trabajadores de salud y son una serie de negociaciones que tienen un impacto muy grande. Por ejemplo, el que una buena cantidad de los trabajadores que estaban en diferentes rubros pasen al famoso rubro 011, o sea, los trabajadores presupuestados, y una serie de demandas que todavía se están haciendo los cálculos. Ha habido una serie de comunicados de diferentes centros de pensamiento, sentido que no se tiene muy claro el tema de los impactos que tienen esos 2 gigantes del Estado. Son los 2 ministerios más grandes que agrupan la mayoría de empleados. Una de las bancadas del Congreso de oposición pidió un inventario de los pactos colectivos que hay en el Estado. ¿Tiene usted una idea de cuántos pactos colectivos así en números redondos hay? Bueno, mire, tal vez el número no lo tenga, pero todas las instituciones tienen pactos colectivos. Ajá. Y que los revisan cada 2 o cada 3 años. En el mismo pacto queda estipulado cada qué periodo de tiempo se están revisando. Y bueno, cada negociación o revisión del pacto en casi todas las instituciones implica un incremento a los salarios a través de bonos, ¿verdad? Entonces, eso siempre tiene un impacto de más recursos. Ahora, cuando ustedes presupuestan, digamos, ustedes comienzan a presupuestar el presupuesto desde, valga la redundancia, diseñar el presupuesto desde marzo y lo presentan en septiembre, ¿no? Así es. Ahora, ya en septiembre ya tienen ustedes una estimación de cuáles son los pactos que van a vencer o que tienen que ser renovados al año siguiente, ¿no? Y que suponen gasto incremental para ¿O no es así la cosa? Bueno, no, el Ministerio de Finanzas no tiene, sabemos de los pactos, ¿va? Pero no asignamos algo adicional para que se pueda tener la cobertura, sino ya es responsabilidad de cada institución en función de esos pactos, dejar la previsión si es en tema de salarios, si es en tema de otro tipo de prestaciones, porque no solo, a veces los sindicatos no solo exigen más salarios, sino algunas cuestiones como que los uniformes, ¿verdad? Por ejemplo, uso de vehículos, combustibles. Entonces, quedan pactados ahí y ya luego, si la autoridad lo autoriza, pues ya son compromisos de más gasto. Y entonces, esto lo que va afectando es la calidad del gasto, porque muchos de los recursos se orientan a salarios. Vaya. ¿En qué porcentaje se están viendo reducidos con respecto a las expectativas los ingresos del Estado? Yo quiero saber exactamente en qué porcentaje se está teniendo que contener el gasto en cada institución. Con respecto a lo estimado en el presupuesto. Bueno, ahí lo que sucede es de que impuestos como la telefonía están suspendidos, ¿va? Porque hubo un amparo ante la Corte. Cerca de 120 millones de quetzales al mes que se esperaban recaudar. Claro, entonces esos 120 millones no están disponibles, ¿verdad? El tema de cemento sí se está recaudando, por ejemplo, al día de hoy van recaudados 61 millones de casi 350 que están considerados en el presupuesto. Pero como también existe una estacionalidad, y ahí es donde la SAT tiene que hacer un esfuerzo para cumplir con la meta de recaudación. En el presupuesto hay considerados 54.700 millones de quetzales de ingresos tributarios, que son la máxima fuente de financiamiento para el presupuesto. Entonces, la SAT firmó un convenio en el cual van a recaudar eso, pero con varios supuestos, ¿verdad? Si se da dependiendo de qué pase con telefonía, qué pase con cómo siga la interpretación de la minería y cómo también se dé la tarea de fiscalización, porque eso es lo más importante, ¿va? Ustedes han visto que en años anteriores, pues hay una estimación o una proyección de ingresos, pero luego es muy baja. Sí. Y eso es lo que estamos tratando de evitar desde este momento. Como les repito, asignando gastos siempre en función de lo que se estima recaudar en cada uno de los meses. Y tenemos que generar ahorros, porque hay meses complicados para el gasto, como julio.
Claro, ¿verdad? porque tiene que usted que pagar bono 14. Está el bono 14 y en este año 2015 el bono 14 es alrededor de 1.800 millones por estos compromisos que ya existen con el magisterio y con los trabajadores de salud. Ahora, Edgar, en el caso del presupuesto nacional, con respecto a la recaudación fiscal, se nota que hay una gran rigidez. Es decir, es casi 8 centavos de cada 10 que se recaudan que ya están en gastos fijos asignados, ¿verdad? Es decir, las prioridades dentro del presupuesto para esos gastos ya que son rígidos, es decir, ¿cuáles son? Mira, el mensaje que debiera mandarse aquí es que sí es vital, ya es un momento en la vida nacional que debe hacerse una revisión muy profunda del gasto, ¿verdad? Porque esa rigidez, por ejemplo, estábamos hablando con Erwin, tan solo ese famoso rubro que se denomina obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que ahí está, ese es un canasto, un tonel sin fondo, en donde tú encuentras toda una serie de canalizaciones de gasto, que incluso es casi ya un deporte estar estructurando leyes para quitarle parte de ingresos tributarios al Estado, ¿verdad? Incluso, fíjate que ahora se llega a hablar hasta de un instituto del cine, o sea, ahora que se ganó un premio cinematográfico, entonces hay una serie de gente del cine, de la cultura, que también está proponiendo su ley, y seguramente esa ley tiene una dedicación para descolgarle de ingresos tributarios. Entonces, ese es un rubro de 23,000 millones de quetzales. Las obligaciones del Estado. Y ahí están los aportes constitucionales y los aportes institucionales. Incluso el tema electoral, por ejemplo, porque hay aportes de transferencias corrientes y transferencias de capital. Ahí está el tema del deporte y la gran cantidad de entidades autónomas. Ahora, eso es bien importante, porque en términos del servicio civil guatemalteco, hay una serie de pactos colectivos que el Ministerio de Finanzas lógicamente no tiene control. Y te voy a mencionar uno, por ejemplo, que también habría que irlo controlando, el del Banco de Guatemala. Porque si las pérdidas operativas del Banco de Guatemala tienen ya como 6 años de estar en 1.500 millones de quetzales, o sea, cualquier incremento que se haga ahí solo para mencionar un tema, o la superintendencia de bancos, impacta en el presupuesto del Estado. Señores, frente Entonces, a esta en ese sentido, muchas de la gran cantidad de entidades descentralizadas y unidades ejecutoras, tiene que haber un control y un rectorado más fuerte de la dirección técnica del presupuesto. Frente a esta precariedad constante del Estado, casi permanente, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, una iniciativa como esa ley generadora de empleo, que así ha dado en llamar la bancada del partido líder, que se propone como una iniciativa que buscaría incentivar la instalación de empresas, por supuesto, vía exoneración de impuestos? Mira, también ese es un mensaje bien importante, porque incluso en el Congreso, diputados de diferentes bancadas están viendo una serie de temas como las compras por excepción o gastos superfluos. Yo creo que ahí no está el gran escape en términos de presupuesto, sino en medidas de política económica. Por ejemplo, en términos de política económica, se usa mucho el término de ingresos tributarios netos, porque hay un descuento que se hace para el pago del crédito fiscal a los exportadores, que es casi de 1.600 millones de quetzales. Entonces te estoy hablando tan solo, crédito fiscal a los exportadores son 1.600, pérdidas operativas del Banco de Guatemala son otros 1.500, el aporte a la SAT para mantener la SAT son 1.000 millones. Y imagínate el mensaje que se está mandando, o sea, los de la clase media estamos aportando al impuesto directo de la renta. Y si ahora viene el mensaje que se está haciendo contención del gasto, pero yo voy a dar exenciones fiscales a las empresas, ¿verdad?, a las empresas, entonces eso es un pésimo mensaje de cultura tributaria al país, porque la clase media estamos tratando de aportar al presupuesto, y se supone que también el sector productivo tiene que tener su papel en esto. O sea, es un pésimo momento y es una posible ley que incluso se especula que en Semana Santa el Congreso, que ahora reanuda las sesiones, podría pasarla así como rapidito, como a veces rapidito ocurre en esta alianza entre el sí. PP y el partido líder. Y ahí es un sacrificio fiscal de cerca de 1.000
1.200 millones, ¿verdad? Y si a usted le recortan otros 1.200 millones de quetzales de ingresos, viceministro, ¿qué le toca hacer? No, mire, ahí se sigue con este ajuste al gasto, pero lo que sucede es que ya con 1.000 millones o algo cercano a eso, ya se afectaría. Sí, el funcionamiento. Cualquier medida administrativa el pago de salarios. Es insuficiente. Sí, porque cada vez se dispone de menos recursos. Porque por la pregunta que hacía el licenciado, de un quetzal, el margen de maniobra del gobierno son 8 o 9 centavos. De ahí todo lo demás está en lo que el licenciado les explicaba, el organismo judicial, Tribunal Supremo, Universidad muchos recursos que tienen ya un destino específico. Y eso pues afecta al gobierno. Por eso es que toca incurrir en el financiamiento a través de bonos o préstamos de apoyo presupuestario que van a financiar la caja, o sea, van a apoyo a la caja. Lo que yo te quisiera decir es que pareciera ser que el gasto está creciendo en forma geométrica y el ingreso va en progresión aritmética. Entonces, ahí hay una desproporción muy grande. Ahora, viceministro, se habla, cuando se habló, por ejemplo, de los aportes, de la demora para darle los aportes al TSE para las elecciones, se habló también de la posibilidad de incluirlo dentro de una nueva emisión de bonos. Bueno, al final se encontró una forma de solucionar el problema del TSE, pero ¿sigue vigente la idea de sacar otra emisión adicional de bonos? Bueno, no, lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral tiene 500 millones para el proceso, ¿verdad? Pero ellos están solicitando 189 millones adicionales, porque ellos han explicado de que es insuficiente los 500 millones. Okay. Entonces, pero además del Tribunal Supremo, hay demandas del organismo judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y varios ministerios, como el de Salud, Relaciones Exteriores. Entonces, en la ley aprobada y que está en vigencia del presupuesto, existe un inconveniente de cómo identificar espacios presupuestarios para poder atender las demandas adicionales que han surgido. En el presupuesto de funcionamiento es difícil encontrar incluso los 189 millones que requiere el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, lo que el ministro explicó en una oportunidad es de que si se quieren atender esas demandas, sí tiene que haber una ampliación del presupuesto. Y la fuente, como la ley indica que tiene que también definirse la fuente de financiamiento, la emisión de bonos es la más fácil y rápida para poder atender esas demandas, ¿verdad? Por supuesto que es más endeudamiento, pero ¿cómo entonces poder atender las demandas adicionales que están? Es el mecanismo que al final, si esa decisión se tomara por parte del Congreso de la República, sería la fuente de financiamiento a considerar, ¿verdad? Señores, hay un ahorro real y puede cuantificarse ese ahorro en las instituciones del Estado por gasto de combustible debido a la baja del precio del combustible. Sí, tiene que darse un ahorro por pero la no está disminución. cuantificado. No, pero se podría cuantificar. Lo que pasa es de que, mire, cuando se está formulando el presupuesto, cada institución deja una asignación en función, el primer criterio es cuánto ejecutó el año anterior, ¿verdad? Y luego se considera, por ejemplo, el nivel de inflación que se ha proyectado para el siguiente año. Entonces, pero lo que no, si el precio baja, lo que sucede es de que van las instituciones, disminuyen el rubro de combustibles y lo trasladan a otro rubro. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Pero sí se puede cuantificar. ¿Cuánto podría ser? Viceministro, a mí me parece, mi opinión personal es que es muy responsable la medida del presidente de proceder a una contención del gasto y sobre todo en el hecho de la negociación de los pactos colectivos. Pero en general, digamos, la negociación de los pactos colectivos no tiene una incidencia sobre este año, sino sería como que para que el próximo gobierno no entrara, como dicen comúnmente, en trapos de cucaracha. Es decir, como sucedió, por ejemplo, con el caso de la negociación del pacto colectivo de educación, que le tocó la chibolita a este gobierno pagarlo, ¿no? Sí, no, bueno, pueden haber... Entonces, mi pregunta concreta es, digamos, esta contención del gasto relativa a la no negociación de nuevos pactos, de aumentos de pactos colectivos, es decir, no va a tener un impacto durante este año. Sí puede darse, porque hay pactos colectivos de que, como les explicaba, tienen que renegociarse. Entonces, ya la autoridad de cada institución no debe renegociar beneficios monetarios, ¿verdad? Porque también, y eso está dentro de esta contención, es de que ya no hayan otros beneficios. Porque ya se ha dado como algo de, ¿qué decirles?, de rutina,
de que al final del año, el noviembre, diciembre, cuando las instituciones ven que su ejecución es baja, se recetan bonos únicos, ¿verdad? Que se pagan. Entonces, con estas medidas, esto pues no debería de suceder. Y eso sí va a ser un ahorro al gasto, ¿verdad? Edgar, cerramos esta conversación con una opinión tuya respecto a por qué falló esa pequeña reforma tributaria que plantearon el Partido Patriota y el Partido Líder para financiar el presupuesto de este año. Esta pequeña La reforma que se realizó a finales del año pasado para financiar este presupuesto. Bueno, porque fue una reforma muy poco consensuada y porque, mira, aquí todo llega a su final en la Corte de Constitucionalidad, entonces ahí también se están adoptando una serie de criterios que no son puramente constitucionales, sino de otro tipo. Entonces ahí también habría que tener un consenso con las magistraturas del país, ¿verdad? Porque también en términos del organismo judicial hay muchos retrasos en procesos contenciosos administrativos. Cuando uno está en la SAT se da cuenta y habría que tener un diálogo organismo ejecutivo, organismo judicial, pero también el legislativo y la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas pareciera que no existiera en el país y tiene una gran responsabilidad en una discusión más franca. Ahí se deberían estar dando alternativas también, o sea, un acompañamiento más fuerte al Ejecutivo que no existe en este Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos transmita algunos de los mensajes que llegan vía las redes sociales respecto a esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Tenemos mensajes, nos dicen en las redes. Marvin Palacios, con todo respeto, todas las excusas suenan a incompetencia. Apretemos salarios y condiciones laborales y que siga la piñata. Fernando González nos plantea un gobierno responsable, habría sido austero desde el primer día y no hablarlo hasta que ya va de salida. Son los mensajes que se tienen en las redes sociales. Tenemos un segundo tema de entrevistas y análisis al regresar a las 8:45.